El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas les da la bienvenida al Seminario Interinstitucional sobre la Complejidad en la Transdisciplina. Ahora presentaremos en esta ocasión, por parte de la doctora Denise Nakmanovic, la conferencia La revolución del saber contemporáneo, la complejidad y sus infinitos rostros. Previo a dar inicio a este evento, les presentaré el presidio. Nos acompaña en este momento la doctora Denise Nakmanovic, que va a ser la ponente del evento. Asimismo, nos acompaña en el presidio el maestro Alejandro Mercado, quien es secretario administrativo del CURSU. También está con nosotros la doctora Susan Street, quien es responsable técnico del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica. Está con nosotros, por último, en el presidio, nuestro anfitrión, el maestro Alberto Castellanos, quien es rector del CUSEC. También queremos agradecer la participación del doctor Paul Roberts, que nos acompaña, no en el presidio, pero que está con nosotros, y algunos invitados especiales, como son los equipos del COMIX, CIVIT, el CUPSUR, que están trabajando en conjunto para este proyecto. Muchas gracias. A continuación, le pediremos al rector del CUSEA que nos dirija unas palabras de inauguración del evento. Distinguidos miembros del presidium, doctora Denise Nakmanovic, maestro Alejandro Mercado Méndez, secretario administrativo del CUSUR, doctora Susan Street, muy bienvenidos aquí al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Agradezco también la presencia del doctor Paul Roberts, de los distintos directivos y académicos de este centro universitario, así como todos los académicos de otros centros universitarios, de otros institutos que se han presente para este seminario tan importante, tan interesante que vamos a tener el día de hoy. Es para mí un honor acompañarlos en el inicio de este seminario interinstitucional sobre la complejidad en la transdisciplina, que se desarrollaron a lo largo de este día en las instalaciones de este centro universitario, bajo la coordinación del doctor Paul Roberts, y que inicia con la conferencia de la doctora Denise. La temática que se abordará en este seminario es muy relevante para las instituciones de educación superior. Como lo ha señalado Edgar Morán, mientras las sociedades tienen problemas, las universidades tienen departamentos disciplinares. Esta departamentalización del conocimiento ha permitido el desarrollo de conocimiento especializado, pero también ha dificultado el trabajo académico colaborativo entre académicos de diferentes campos del conocimiento para que logremos una vinculación más pertinente con nuestro entorno. Las universidades públicas en México y en América Latina están llamadas a contribuir con el desarrollo sustentable de nuestras comunidades y la sociedad espera que ayudemos a solucionar problemas que los aquejan. Problemas que deben ser abordados desde una perspectiva interdisciplinaria para lograr una comprensión integral de los mismos con el fin de construir propuestas de intervención que sean verdaderamente pertinentes. Esto implica que no existen las soluciones fáciles y simplistas para los grandes problemas, y desde la universidad debemos fomentar una comprensión del mundo en que vivimos desde la perspectiva de la complejidad. Al interior mismo de las instituciones educativas se presentan problemas que podrían ser solucionados de manera más efectiva si existiera una cultura de colaboración interdisciplinar.
Las fortalezas de las entidades académicas dentro de una universidad no siempre son aprovechadas para superar las debilidades de otras áreas. En este sentido, es necesario impulsar un giro interdisciplinario y transdisciplinario en la vida institucional de las universidades. El mayor reto será construir las estrategias de trabajo más adecuadas para que estas propuestas logren tener aplicaciones concretas en el trabajo docente, en la investigación, la gestión y en la vinculación con la sociedad. Por todo esto, me congratula que se lleve a cabo este seminario en el CUSEA, para que nuestra comunidad universitaria empiece a discutir y reflexionar en torno a los retos que tenemos que afrontar en el futuro y la necesidad de explorar las ventajas de hacerlo con un enfoque interdisciplinario. No me resta más que desearles una jornada muy productiva y que este seminario resulte muy enriquecedor para todos los participantes. De nueva cuenta, sean muy bienvenidos al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Muy buenos días. Agradecidos por las palabras del maestro Ricardo Alberto Castellanos. A continuación, le vamos a pedir a la doctora Susan Street que nos dé una semblanza curricular de la doctora Denise Manolo. Buenos días. Muchas gracias por esta recepción. Estamos muy contentos por parte del equipo del proyecto FOMIX, Fondos Mixtos Jalisco. Gracias también al maestro Mercado, al CUSUR, a Claudia Ramos. Muchas gracias. Y muchísimo gusto, Alberto Castellanos. Estamos también agradecidos con todos ustedes. Quiero decir un par de palabras sobre este seminario, este contexto de seminario que hemos venido trabajando desde hace pues poco tiempo. Sin embargo, me parece que podemos hablar con una idea de ciclicidad, un poco no solo el tiempo lineal, porque fue exactamente en CUSEA donde con el doctor Ricardo Pérez empezamos a platicar. En ese momento el doctor Pérez dirigía un proyecto de fondos mixtos de la misma convocatoria que CIESAS. Nuestra convocatoria planteaba diseñar una infraestructura social para metodologías de trabajo transdisciplinario, participativo, colaborativo, interdisciplinario. Y en este FOMIX nos encontramos también con los equipos de CUNORTE hace un año, y todo había empezado también hace un año del 2013, todo empezó para CIESAS en 2012, con esta oportunidad de desarrollar nuevas formas de trabajo interdisciplinario y también con temáticas como investigación-acción. Entonces me encanta mucho el volver al CUSEA, también habiendo estado en CUNORTE cuando el maestro Alberto Becerra era el rector, y de alguna forma nos encontramos mucho con nuestros equipos de trabajo. Y luego conocimos al equipo de CUSUR. Entonces pues venimos armando esta oportunidad. Entonces, pues digamos, no es cualquier momento en nuestra práctica desde CIESAS en esta búsqueda y exploración de nuevas formas de trabajar. Y en ese sentido quiero también decir que hace un año nos visitó la doctora Denise, y la compartimos con el ITESO. Seguimos compartiendo de alguna forma, porque desde Colombia, el año pasado veniste desde Colombia, entonces ella tiene
posibilidad de viajar por diferentes partes de América Latina. Entonces, nuevamente la tenemos aquí y quería compartirles cómo la vemos y cómo la sentimos antes de leer su... No voy a leer su currículum, pero como rol, porque la vemos por todo lo que representa, que ustedes pueden ver en su página, también en el Facebook, Travesías. Hay diferentes maneras de acceder. Ella además es docente en una serie de seminarios virtuales, donde pues ya está abierto, ¿verdad?, por la misma naturaleza. Son seminarios sobre estos temas de complejidad, subjetividad, redes pero para nosotros en CIESAS, en este proyecto, ha sido trabajo personal porque la conocemos y tenemos, y a través de las lecturas, por ejemplo, de este libro donde encontramos mirar con nuevos ojos, nuevos paradigmas en la ciencia y el pensamiento complejo. Y en su página están cantidad de sus trabajos. Acá también tengo, se preocupa mucho por usar medios multimedias, ¿verdad?, para poder tener esta distribución de su pensamiento. Fue la tesis doctoral, ¿verdad? Se llama El mito de la objetividad, la construcción colectiva de la experiencia. En este sentido la vemos, la tenemos aquí, la pensamos como un cierto pretexto para agendas ocultas. ¿Por qué? La complejidad es todo un tema, ¿no? O sea, estamos muchos grupos entrando pero muchas veces empezamos como una idea de que vamos a conversar, dialogar sobre, entonces de alguna forma estas agendas ocultas las vamos visibilizando un poquito más. También Denise es una teórica de las cartografías complejas. Me parece que esa describe muy bien tu trabajo y tu vocación. Y además es una mujer de las confabulaciones de rebeldía y creatividad femenina. Nos encontramos mucho como mujeres que están aquí, también dos colegas de la UNAM, Georgina Gutiérrez y Oliva López, con las que estamos también dialogando. Gracias por venir de la Ciudad de México. Y creo, en cuarto lugar, o bueno, no tiene sentido numérico, cartógrafa de las rutas espinocianas contemporáneas, porque se basa en la filosofía de Spinoza y trabaja con muchos colectivos y redes, y eso es lo agradable porque realmente son grupos de personas pequeños, grandes, en redes, en colectivos, con algunos proyectos específicos de transformación. Y entonces en ese sentido yo quisiera darle la bienvenida y agradecerla por estar aquí. Denise. Bueno, queremos dar las gracias a nuestro presidium para continuar con la conferencia. Les invitamos en lo posible Yo les daré algunos elementos respecto a nuestra conferencia que hoy nos ocupa en este momento. La conferencia titulada La Revolución del Saber Contemporáneo, la complejidad y sus infinitos rostros,
quien impartirá la doctora Denise Nachmanovic, se inscribe dentro del seminario interinstitucional sobre la complejidad en la transdisciplina. Este es auspiciado por los fondos mixtos de fomento a la investigación científica y tecnológica, denominado FOMITS. El Centro de Investigación Dialógica y Transdisciplinaria, llamada por sus siglas CIDIT, el Centro Universitario del Sur, que también auspicia y tiene trabajos en red, y el CUSEA hoy en día. Bueno, dados los antecedentes, solo mencionar algunos elementos curriculares de la doctora Nachmanovic. Ella es doctora en epistemología por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Brasil. Tiene máster en metodología de la investigación científica en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es profesora a cargo del Seminario de Epistemología del Doctorado Interdisciplinario de las Ciencias Sociales de la Universidad de Entre Ríos en Argentina. Es profesora titular de Epistemología de las Ciencias Sociales y de Epistemología de la Psicología Social de la Universidad CAES en Argentina. Es profesora invitada del Doctorado en Educación de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia, y trabaja en temáticas relacionadas con el enfoque de la complejidad, los nuevos paradigmas, subjetividad y redes, como ya mencionaba la doctora Susa. En lo general, serían algunos antecedentes. La gama, estuve un poco bien su página, es complejísimo. Ahora sí, hace honor. La felicitamos. Sin más, le damos la voz. Buenos días a todos. Vamos a hacer una cabalgata por la complejidad. Es siempre difícil. Hay una primera confusión que yo intento rápidamente mencionar y tratar de soslayar, que es que lo complejo no es necesariamente complicado. La complejidad tiene que ver con la trama, no con la complicación. La complicación es un modo de operación dentro de la simplicidad. La complejidad no es complicada, es compleja. Es decir, estamos mirando el mundo, reconociendo las conexiones y reconociéndonos nosotros como partícipes de ese mundo y productores del conocimiento, y no como meras entidades capaces de reflejar una presunta realidad objetiva. Ese va a ser el tema de toda la conferencia. Y entonces vamos a empezar, como es temprano, es importante despertarlos. Vamos a empezar con un video, por favor, el de pases de pelota, pero todavía no lo ponga, solo para que... Hay una consigna, y es que tienen que estar muy atentos, porque van a despertarse, y tienen que contar. Hay dos equipos, uno tiene una camiseta negra y otro una camiseta blanca, y se trata de contar los pases de pelota solamente del equipo blanco. ¿Sí? ¿Entendieron todos? Es muy importante que se concentren. Hay un premio al que... ¿Sí? Ahora sí lo podemos pasar bien, que esté desde el principio. Muy bien. ¿Cuántos? 13.
15, muy bien, ¿qué más? Venga más. Bien. ¿Quiénes vieron algo raro? El mono. ¿Quiénes vieron el mono? Levanten bien las manos y mírense quiénes vieron, quiénes no vieron. Los que no vieron el mono, yo les diría que se dediquen a otra cosa. ¿Podemos pasarlo nuevamente para los que no lo vieron? No hace falta apagar las luces, solo para que todos veamos lo que podemos no ver. Ese es el único motivo. Allí entra, se golpea el pecho, se va. Imagínense que esto no fuera un video, que no tengamos ninguna posibilidad de pasarlo nuevamente, el mundo hubiera quedado partido en dos. Los que vieron al gorila y los que no lo vieron. Y ambos, a través de la observación y de su reflexión, estarían convencidos de que la realidad es como ellos han percibido y que los otros, y ahí viene el problema, ¿y los otros qué? Los otros están psicóticos, los otros están equivocados, depende de la adscripción profesional, incluso podrían ser delincuentes si uno es abogado, ¿no? ¿No? Porque a veces te esconden un mono, a veces te esconden otras cosas, pero la verdad es que aparece algo que para mí es crucial, y es que, por suerte, porque pudimos reflexionar, es porque pudimos volver a ver este video, que nosotros, a través de la experiencia, y de la experiencia entendida como algo que le ocurre a un sujeto, y a un sujeto colectivo, no a un sujeto individual. Porque bueno, ese videito no lo tengo, pero se los puedo, tal vez incluso lo tenga, pero se los cuento. Un famoso experimento de la psicología social llevado adelante por Salomon Asch ya hace muchísimos años, invitaba a los sujetos a comparar 4 líneas, 2 de las cuales tenían el mismo tamaño y las otras 2 eran completamente diferentes. Son mucho más grandes, son mucho más pequeñas. Pero el experimento consistía en que el sujeto experimental real era solamente uno y el resto era todo parte del equipo de investigación. Al principio se pasaban las láminas, todos decían lo que efectivamente veían, pero pronto los confabulados decían cualquier cosa, algo francamente imposible de ser visto, como que una pequeñita así era igual que una grande así. Y lo que pasaba, y es extraordinario para el punto de vista habitual de la cultura y no para nuestra experiencia, es que los sujetos experimentales empezaban a decir lo mismo que los confabulados. Porque uno no ve lo que ve solo, sino que ve lo que su entorno, lo que sus influencias, lo que su cultura le permite ver. Todo esto, por supuesto, pone en jaque la objetividad. La idea de que nosotros podemos conocer el mundo tal cual es, independiente de nuestra forma de ser. Esa es la definición que a mí me gusta dar de complejidad, porque muestra lo absurdo, de objetividad, porque muestra lo absurdo que es la creencia objetivista. Pero cuando uno llega a una conclusión de este tipo, tiene, o por lo menos desde mi punto de vista,
tiene que preguntarse por qué los demás creen en la objetividad, por qué construimos una cultura centrada sobre el supuesto de objetividad. Maturana decía de una manera bella, eficiente y corta que cuando alguien me habla desde la objetividad, está haciendo una petición de obediencia. Es decir, si los que vieron al mono creen que eso es un dato objetivo, y los que no lo vieron al mono creen que eso es un dato objetivo, van a exigir a los otros que se conviertan a su objetividad. ¿Quién queda fuera del cuadro? Precisamente el sujeto que percibe. No solo él, sino todas las conexiones, todas las interacciones, el hecho mismo de que la percepción es un encuentro con el mundo y no un reflejo del mundo. Yo voy a comenzar, voy a ver si logro comenzar con el PowerPoint. Siempre que doy una conferencia en los últimos años, pienso, lo llevo, no lo llevo, lo uso, no lo uso. Se ha vuelto algo, ¿no?, como una decoración del pensamiento del que parece no podemos prescindir, y al mismo tiempo aporta cosas, pero nos quita en muchos casos la posibilidad de un encuentro más fresco, de tomar aquello que va saliendo en el encuentro, y tenemos que estar bastante precavidos hacia una estética del PowerPoint que no es precisamente la estética de la complejidad. La idea entonces es presentarles un cierto itinerario, un viaje al interior de nuestro modo de conocer, para ver por qué digo que la complejidad es una revolución del saber contemporáneo. En primer lugar, si tomamos este experimento que hemos hecho juntos, un aspecto que me parece importante destacar es que quienes los inventaron, los investigadores norteamericanos Simon y Charris, plantean que nosotros creemos, porque además lo han estudiado, el 99% de las personas, para decirlo delicadamente, cree que vería un gorila en el centro de su campo visual, y que si alguien no ve a un gorila en el centro del campo visual, es que está, en Argentina decimos chapita, no sé cómo será en México, y sin embargo, muchos compañeros aquí, yo me uno a ellos porque la primera vez no vi el gorila, no lo hemos visto. Entonces, algo funciona mal. Y según Simon y Charris, es nuestra intuición. Ellos creen que nosotros intuitivamente creemos que deberíamos ver todo lo que hay. Y mi planteo es que no se trata de ninguna intuición, sino de un profundo entrenamiento que hemos recibido en toda nuestra trayectoria educativa, que sostiene desde la perspectiva positivista exactamente eso, que deberíamos ver todo lo que hay, porque la percepción humana es un reflejo objetivo del mundo. Por supuesto, Simon y Charris son, como diría von Förster, ciegos a su propia ceguera. Ellos no pueden discutir siquiera, no se les ocurre, no entra dentro de las hipótesis posibles en su pensamiento, y en muchos casos tampoco en las revistas donde les gusta publicar, que nosotros no vemos al gorila no porque nuestra intuición falla, sino porque nuestra epistemología falla. Porque ellos precisamente son grandes defensores
de esa epistemología que al mismo tiempo inevitablemente están cuestionando, de hecho, en todos sus trabajos. Es interesante ver, son experimentadores muy rigurosos. Me tomé el trabajo de buscar, por suerte tengo ediciones electrónicas del libro, cómo definen intuición. Pues no la definen. La intuición, hay dos culpables para los neurocientíficos de esto que están descubriendo ahora y que sabía mi abuela y seguramente sabía también su bisabuela, porque la complejidad no es algo de los últimos años, es algo que todos los seres vivos saben, promueven, producen cuando no están atrapados en los paradigmas instituidos, ¿no? En general, uno es positivista para la disciplina particular en el que fue entrenado como positivista y tiene la posibilidad, sobre todo en todas las cosas que le importan de la vida, de dar lugar a ese pensamiento complejo que no puede legitimar en los términos de la academia. Simon y Charles, como luego vamos a ver un pequeño videíto, por favor, el de Dan Ariely, quedan atrapados en sus propios presupuestos. Y entonces lo que es más interesante para mí es que oigan muchos investigadores, lo que les ocurre es que piensan complejamente con la mano izquierda, debería haber hecho al revés, pero a mí no me sale espontáneamente, y piensan... There's a metaphor for rationality, so think about this. ¿No? Balbucean. Yo creo que la condición contemporánea, cuando mis hijas se enojan conmigo, me dicen, vos no sos rica y compleja, ¿no? Me parece que cuando escribo siempre lo pongo junto, ¿no? Una visión rica y compleja. Pero cuando me enojo, el foco de mi atención queda disminuido y efectivamente el haber trabajado las últimas muchas ya décadas en complejidad no es un antídoto respecto de la simplicidad. Por ese mismo hecho que mencioné antes, nosotros no pensamos con la cabeza, nosotros pensamos como seres vivos interactivos en un colectivo que nos configura y al cual estamos aportando. Ahora sí, ¿podemos ver lo de Ariely? There's a metaphor for rationality, so think about these two tables. You must have seen this illusion. If I ask you what's longer, the vertical line on the table on the left or the horizontal line on the table on the right, which one seems longer? Can anybody see anything but the left one being longer? No, right? It's impossible. But the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes. So I can put some lines on, doesn't help. I can animate the lines, and to the extent you believe me I didn't shrink the lines, which I didn't, I've proven to you that your eyes were deceiving you. Now, the interesting thing about this is when I take the lines away, it's as if you haven't learned anything in the last minute. You can't look at this and say, okay, now I see reality as it is, right? It's impossible to overcome this sense that this is indeed longer. Our intuition is really fooling us in a repeatable, predictable, consistent way. There's almost nothing we can do about it aside from taking a ruler and starting to measure it. Here's another one. This is one of my favorite illusions. What do you see the color that the top arrow is pointing Pausa, to? por favor. Brown, thank you. The bottom one. Ahora, sí. Aquí tenemos con otro investigador sumamente atractivo e interesante, Dan Ariely, la misma posición. Nuestra intuición nos engaña, nuestros ojos nos engañan, nuestro cerebro nos engaña. Qué estúpida debe haber sido la evolución para hacer un cerebro que nos engaña, ¿no? ¿Y cómo un órgano podría engañarnos? Un órgano nos puede engañar porque el colectivo de neurocientíficos ha reducido al ser vivo, interactivo, sensible, afectivo, cultural e histórico, suena largo pero vale la pena decirlo, al cerebro. No es raro porque todos ellos están formados en una tradición que es la tradición anglosajona, que ha inventado una de las tonterías más efectivas
en la historia del pensamiento humano, que es el cerebro en la cubeta. Por algún motivo, si uno ve cómo viven los anglosajones, puede llegar a entender, se les ha ocurrido algo genial, que es si un cerebro en una cubeta dentro de un caldo de cultivo pensaría o no pensaría, ¿no? Y llevan varios siglos discutiendo estas genialidades. Una gran investigadora también anglosajona que creía en estas cosas, porque todos discuten. Cuando uno se junta con gente que todo el mundo discute el cerebro en la cubeta, fíjense que los científicos contemporáneos siguen todavía burlándose de los escolásticos cuya preocupación era cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Porque por supuesto no saben la importancia que podía tener en el campo de la teología y cómo había nacido esa pregunta, y les parece una pregunta absolutamente legítima si un cerebro en la cubeta podría pensar. Entonces Susan Blackmore entrevista a Francisco Varela y le pregunta, y Francisco Varela la mira y dice: esa clase de conversaciones son imposibles, solo que ustedes están acostumbrados a hablar de eso. Entonces nosotros tenemos que ver hasta qué punto esto que llamamos, gracias a Edgar Morin, el paradigma de la simplicidad, es un adiestramiento conversacional, una práctica sistemática donde los distintos colectivos profesionales, disciplinados, se acostumbran a ver el mundo, a discutir sobre el mundo, a concebir el mundo, según un conjunto de parámetros en los que están adiestrados. De repente, por suerte, la ciencia cambia porque alguien ve el gorila. Pero si uno solo viera el gorila, la ciencia no cambiaría. Siempre necesitamos por lo menos uno más para ir formando una concepción antes de que nos manden al loquero. Entonces, otra cosa que me interesa mucho de de Dan Ariely, y vamos a pasar unos minutitos más, es, fíjense el tono y el modo de hablar, por favor. Turns out they're identical. Can anybody see them as identical? Very, very hard. I can cover the rest of the cube up, and if I cover the rest of the cube, you can see that they're identical. And if you don't believe me, you can get the slide later and do some arts and crafts and see that they're identical. But again, it's the same story, that if we take the background away, the illusion comes back, right? There's no way for us not to see this illusion. I guess maybe if you're colorblind, I don't think you can see that. Bueno, han visto que sin contexto son iguales, con contexto son diferentes. Pero estos geniales científicos que con la mano derecha dicen esto, con la izquierda dicen que se trata de una ilusión óptica, cuando lo que ocurre es que uno ve distintas las cosas cuando el contexto cambia. Y lo que no se les ocurre, la hipótesis imposible para el positivismo, es que siempre hay contexto, que no existe ninguna situación perceptiva para ningún ser vivo, no solo los humanos, que no esté contextualizada. Y por lo tanto, esos dos cuadraditos no son iguales. Son iguales en un contexto y son diferentes en otro contexto. Y lo que no existe es la única realidad, es decir, el único contexto que iguala todo. Pero como ellos se conciben como científicos y creen todavía que los científicos son igual a realista y que la realidad es una, entonces están mirando el mundo con una certeza, porque lo que es genial, son muy buenos conferencistas. A mí me gusta mucho verlo, he hecho todos los cursos y estoy inscrita a todos los cursos de Dan Ariely, porque es un extraordinario conferencista, y al mismo tiempo que va promoviendo la posibilidad de pensar diferente en ciertos aspectos, hay un aspecto que le es negado, y es el aspecto de la complejidad. Y la complejidad, el término complejidad, viene de contexto, de trama, ¿no? Lo complejo es lo entramado, es
el reconocimiento de que todo lo que existe está conectado y configura una única naturaleza conectada y al mismo tiempo diversa, a diferencia del modelo realista donde configura una única naturaleza uniforme y obligada para todos. Porque lo que es el modelo de la simplicidad es la estandarización del mundo a través de la estandarización de un único punto de vista. Por eso se equivocan muchos quienes critican a la simplicidad como errada. La simplicidad no es una forma errada de proceder, es una forma empobrecida, que no es lo mismo que pobre. ¿Por qué digo empobrecida y no pobre? A veces está muy bien un foco estrecho. A veces uno necesita concentrarse en determinados aspectos de la experiencia. Ni siquiera desapareció. Cambió el contexto. Hay un comando. Pero no importa, lo sortearemos. Como dijo la amiga Susan, somos un grupo de mujeres rebeldes con muy buena camaradería con caballeros muy rebeldes también, que vamos a seguir adelante en esta apuesta. Porque efectivamente no queremos vivir una vida empobrecida, ¿no? Esta focalización del mundo en un foco estrecho viene al mismo tiempo con una ideología adosada que dice que ese foco es universal. No nos dicen, no, mire, estamos mirando esto, este pequeño aspecto del mundo, tomando en consideración esto, y entonces esta es la realidad, interactuando así con el mundo. Nos dicen, hay una sola forma de interacción, es esta, y el mundo es este, y no hay ninguna otra cosa. Entonces es muy importante distinguir, y en este momento particular y en una universidad quiero enfatizar el valor enorme de la ciencia y de cualquier modo de focalización del mundo, al mismo tiempo que empezamos a erosionar, combatir y eliminar la ideología positivista que nos condena al único mundo de ese foco estrecho. La ciencia de la simplicidad ha producido cosas muy valiosas. Todo nuestro mundo de experiencia, ¿no? Cuando yo hablo de construcción colectiva de la experiencia, la ciencia, los paradigmas de la simplicidad han sido cruciales para la producción de ese mundo. Pero el problema es que nos han presentado ese mundo como todos los mundos posibles, al mismo tiempo que ese modo de focalizar excluye a muchos otros de la legitimidad del saber. Fíjense como dijo Darian Mieli, nosotros vamos a seguir viendo esas dos líneas diferentes. ¿Qué es lo que estoy excluyendo del mundo de la presunta objetividad cuando digo son iguales? Estoy excluyendo la percepción de cada uno de los sujetos. La realidad humana queda fuera del foco de la concepción objetivista. El ser humano como ser vivo, interactivo, corporal, afectivo, queda limitado a un único punto de vista con una sola forma de interacción. Entonces también es muy peligroso quienes oponen un paradigma, el paradigma de la simplicidad al paradigma de la complejidad. La complejidad no se deja enchalecar en ningún paradigma. Esto yo lo he discutido incluso con Edgar Morin, pero bueno, él ya había escrito y en sus textos aparece la idea del paradigma de la complejidad. Pero él define paradigma de una manera muy diferente a Kuhn. Entonces, si nosotros estamos usando dos definiciones de paradigma, una donde es prácticamente una cosmovisión, que efectivamente puede serlo la complejidad,
y otra como una matriz disciplinaria dentro de un área especializada, quedamos completamente desbalanceados. Lo que es importante dar cuenta para mí es que cuando hablamos de complejidad estamos invitados a revisar el conocimiento del conocimiento y a pensar el saber no como una actividad intelectual y la mirada desde un punto de vista focalizado, que es lo que es la actividad de la ciencia clásica, sino a mirar el saber como la actividad de un ser vivo, interactivo, en contextos variantes, ninguno de los cuales es más real que el otro. Esta es la parte, y hay muchos de estos videos, si ustedes quieren ver en TED, hay muchos neurocientíficos, todos ellos trabajan sobre lo mismo, han descubierto el contexto, pero no saben qué hacer con él. La complejidad es la invitación a ver los infinitos rostros de nuestra experiencia en la medida que la experiencia humana, como la de cualquier otro ser vivo, tiene infinitas posibilidades según los modos de interacción y los contextos de vida en que esa experiencia se va a dar. Podemos volver ahora al PowerPoint. La idea entonces es invitarlos a ver con nuevos ojos. Fíjense que en un momento algunos vieron el gorila, otros no. Fíjense en las implicancias ético-políticas que supone concebir que algunos son objetivos y otros no. Nosotros aquí todos juntos hemos podido tener una experiencia donde finalmente todos hemos visto el gorila. Pero la primera vez que yo hice el experimento, esto es interesante para mí, lo hice en una página de internet y no tenía el control del video. Y no tenía ninguna forma de saber si había habido o no un gorila. Yo no lo había visto, solo había un texto que decía que había un gorila que yo no había visto. Entonces nos damos cuenta que la única forma de construir acuerdo o desacuerdo es a partir de la ampliación de nuestras formas de experiencia. Por eso para mí es tan importante las cosas que dijo Susan en la presentación, porque tiene que ver con un saber que está siendo construido desde la conciencia de que el saber humano es compartido y desde la certeza, no delirante, sino experimental, de que la única forma de llegar a acordar es ampliar nuestros modos de interconexión, nuestros campos de sensibilidad, nuestros modos de expresión del saber. Igual esta filmina la paso porque el cuadro es de mi marido y yo me siento en casa. Porque aunque no esté bien visto, he descubierto que aunque sea una académica, soy un ser humano también. Y los seres humanos se mueven por afectos. De esto voy a tomar también esta presentación tuya de Spinoza. Tuve la suerte en Fortaleza hace 2 o 3 años ya, con el encuentro con Morán, de saber que él también había brevado en esas aguas spinocianas. Mi objetivo no es que lean o conozcan o adhieran a un autor, a mí me ha aportado mucho, porque Spinoza básicamente ha hecho hincapié, tal vez mejor que nadie, en este aspecto de la complejidad como trama viva, activa, interactiva. Porque el otro peligro es concebir el contexto, pero concebir el contexto de una manera fija. No existe nada como un contexto fijo en nuestro vivir. Lo más fijo que hay en nuestro vivir son las rutinas que necesariamente como seres vivos vamos construyendo. Es pasarlas algunas porque no nos va a dar la vida para todo lo que quiero compartir. Entonces,
El gran desafío, junto con la noción de trama viva e interactiva, el segundo desafío fundamental de esta ética y estética, yo hablo de ética y estética más que de paradigma de la complejidad, tiene que ver con cómo salir del pensamiento dicotómico. Fíjense que Dan Ariely, que es un hombre absolutamente brillante y muy simpático, además, para mi gusto, puede ver perfectamente que nosotros, diga lo que diga la presunta verdad, vamos a seguir viendo esas dos rayas, una mayor que la otra. Lo que no puede ver es simultáneamente que la experiencia perceptiva humana es tan válida como la experiencia intelectual y que ambas están conectadas, porque si no, uno no podría demostrar absolutamente nada. No puede seguir todo el proceso porque eso atentaría contra las bases mismas de su modo de construir sentido. De hecho, él ahora está por inaugurar un nuevo curso con Cathy Davidson en Duke, y ellos dos, ambos, los dos profesores, son tal vez en Estados Unidos, junto con Roger Schank y algún otro, como los grandes combatientes contra el multiple choice, tratando de promover otro modo de construir saber al interior de la academia. Porque de nada vale hablar de la complejidad si nosotros no vamos a cambiar los modos de producir sentido justamente en el lugar donde nosotros producimos, ¿no? Como hacer publicidad de la complejidad pero que la apliquen otros. Bueno, ellos vienen trabajando contra el multiple choice, pero les encanta dar cursos en Coursera. Coursera es una plataforma de internet que cursa gente de todo el mundo, pero precisamente por esto, porque creo que en el último curso de Ariely fuimos más de 70.000 los que lo hicimos, su forma de evaluación es el multiple choice. Y entonces los dos grandes adalides de la lucha contra el multiple choice van a dar un curso que van a evaluar con el multiple choice. Y lo dicen, lo que es gracioso lo dicen. Nosotros no somos muy, porque lo dicen mucho más suave, porque quieren dar el curso. Nosotros no somos muy creyentes del multiple choice, vamos a tratar de que sea útil para algo, no sé cómo lo van a hacer. Pero, entonces todos nosotros, como seres vivos interactivos, estamos ante la complejidad, nos desafía no solo a un cambio de paradigma, porque incluye, desde luego, cambios de paradigma, pero es mucho más que un cambio de paradigma. Es un cambio de un modo de producción de saber, de validación del saber y de compartir el saber. Porque los modelos de la simplicidad están atados a la propiedad privada, al autor. Yo soy el dueño de la teoría tal, ¿no? Cuando presentamos hace ya muchos años el primer libro de redes, que se llamó Redes, el lenguaje de los vínculos, con Elina Davas, aparece que nosotras dos somos compiladoras. Esto porque es muy interesante. La simplicidad no es solo un paradigma, es una estructura organizativa, social, basada en la propiedad privada. Y entre ellos, por ejemplo, las editoriales no editan libros colectivos. Ahora alguna gente se ha puesto a editar libros colectivos, pero las editoriales que te dan puntaje, pues no editan libros colectivos, pueden tener 2 autores, a veces 3. Cuando presentamos el libro, que fue el resultado del primer encuentro internacional de redes sociales que se hizo en el año 93 en la Argentina, ya hace más de 20 años, decimos todos los libros, no es que hay autores, siempre somos compiladores. Nunca hemos pensado solos. Nunca hablamos para el vacío. Todos somos siempre compiladores, tejedores, que estamos configurando una experiencia que es compartida. Para empezar, hablamos un lenguaje que, como dice Van der Pils, ya existía antes que llegáramos,
y nuestro hermoso castellano espero que siga existiendo, y en parte seguirá existiendo si como académicos empezamos a valorar tanto nuestras propias publicaciones como las que están en inglés, cosa que no ocurre en casi ningún lugar de Latinoamérica. La complejidad también es un desafío de gestión, es un desafío ético y político en relación a la construcción de estos modos de producción de saber. La idea básica sobre... No, voy a pasar uno para atrás. Miremos los dos circulitos interiores de eso que parece una florcita. ¿Qué les parece? ¿Son iguales? ¿Más grande? ¿Uno más chico? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Iguales? ¿Quién lo ve igual? No son muchos. ¿Quiénes lo ven diferente? Son un montón. Suele suceder, ¿no?, en este tipo. Yo personalmente los veo diferentes, no ahora que no los estoy mirando. También depende desde dónde, porque si todos estuvieran en ese costado, los verían igual. Tuve la satisfacción por primera vez en más de por lo menos 15 años que yo trabajo con esta imagen, que una chica muy jovencita, y fue una alegría que fuera ella, se molestara y se parara y fuera a mirar desde el costado. Yo siempre ofrezco esto de que hay otra mirada y que está ahí, no son 10 kilómetros, no creo que nadie vaya a guiarse, pero es maravilloso. En el mundo académico, para empezar, estamos atornillados a las sillas, ¿no? Cuanto más grande e importante la silla, más atornillados estamos. Y creo que es importante tener en cuenta que cuando hablamos de complejidad, una cosa es empezar a pararse, muchachos y chicas, es empezar a pararse, a moverse, a ir a otros lugares. Una de las formas de construir estos grupos cerrados de conversación, que lógicamente van a tener una mirada única porque todo se trata de ir generando un consenso único desde ese mundo, solo se van a terminar cuando alguien se pare y se vaya a otro lado y vuelva, inviten, y esto es el valor que para mí tiene siempre venir aquí, porque me pasa que una jovencita se levanta y se mueve, y empezamos a conversar con otros colectivos, y cada quien, esto me ha pasado mucho, yo llevo muchos años en trabajo interdisciplinario, lo que aparece es un término inexistente desde el paradigma de la simplicidad, que es traducción, ¿no? Cuando sobre todo los psicoanalistas hablan, no les entiende casi nadie nada, ¿no? Y los filósofos otro tanto. Las ciencias sociales se esmeran cada vez más en que se les entienda cada vez menos, pero en los grupos interdisciplinarios siempre, si alguien no es respetuoso, digamos, si alguien se enoja, dice no te entendí nada, pero normalmente la gente más delicada dice ¿me podés traducir? Y empecé a ver el valor y la importancia de la noción de traducción, que está profundamente ligada a esta noción del contexto. Yo aprendo el mundo desde un cierto contexto, tengo una experiencia, no estoy chiflada si veo los dos cuadraditos igual y no estoy chiflada si los veo distintos. Pero si yo estoy en un colectivo que mira siempre en el mismo lugar porque no se mueve el asiento, voy a terminar convencida de que son iguales, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos a construir estos espacios conversacionales, que son fundamentales, hoy en día, además Internet nos brinda la posibilidad de ir generando publicaciones, espacios comunitarios, modos de construir sentido colaborativo, en vez de estar todos atrapados en publicaciones indexadas, que solo hablan para poca gente, que mira todo desde el mismo lugar y con el único objetivo de uno ascender sobre la cabeza del otro para ser más importante en esa publicación. En lugar de eso, construir otros espacios de colaboración. Tal vez simultáneamente durante el tiempo sigamos publicando
en estas publicaciones, que es muy interesante en este momento. La mayor institución que está promoviendo una democratización de las publicaciones es Harvard, que se acaba de dar cuenta que gasta un montón de plata en comprar un montón de revistas donde cada paper sale aproximadamente $30, cuando el 90% de los papers fue producido en universidades públicas, con fondos públicos, por investigadores públicos, y se publican en revistas privadas que solamente le pagan unos pesitos a un corrector, porque los revisores son investigadores públicos, ¿no? Ya conocemos la historia. Entonces, ¿hasta dónde este cambio de la complejidad es también un cambio donde todos nosotros tomamos el compromiso ético-político, tal vez no de todas nuestras publicaciones, pero de compartir nuestro saber de otro modo? Porque se trata de compartirlo, producirlo, validarlo, generar las instituciones de reconocimiento de un tipo de saber que se produce y que produce otros mundos. Aquí lo que ocurre, si fuéramos con una regla, vamos a inventar otro contexto. Para seguir pensando complejidad contexto, inventamos otro contexto, vamos con una regla, medimos los dos círculos interiores, nos va a dar lo mismo. Y para nuestra cultura eso demuestra que en la realidad son iguales. Y casi todo el mundo acepta esto sin siquiera pensarlo. Es un reflejo condicionado. Lo medimos, estamos de acuerdo, es así, su ruta. Ahora bien, la medición es un protocolo de interacción como cualquier otro. La visión tiene otro protocolo de interacción. Y no es un protocolo de interacción que nos dé la realidad, sino como todos ellos nos brinda un tipo de experiencia, la experiencia métrica. Lo que ha hecho nuestra cultura y lo que los paradigmas de la simplicidad todos producen es la equivalencia entre métrica y realidad. Y eso termina generando cosas tan psicóticas, diría yo, como que la gente dice, los datos hablan. ¿Ustedes escucharon hablar un dato? ¿Cómo llega un dato a ser un dato? Otro de los aspectos centrales de la complejidad tiene que ver con indagar los modos de producción de saber. Nada nace como un dato, no hay nada en el mundo que sea un dato. Algo deviene un dato desde una pregunta en función de un modo de interacción dentro de un colectivo que lo reconoce como tal. Cuando en la Argentina tuvimos una de las tantas crisis, me refiero a la última, no todo el mundo estaría de acuerdo cuál fue, digamos la del 2001, todos los diarios que se supone que son, miren el referente de la realidad, las publicaciones periódicas generadas por las grandes corporaciones internacionales. Bueno, esos diarios todos los días nos atronaban a los argentinos con el riesgo país. No, y suena horrible, claro, si vos te despertás a la mañana y dicen el riesgo país subió, pues nunca sabés los números tampoco, ni te importan, pero subió, se triplicó el riesgo país, uno se imagina ya cáncer terminal. Y un día, gracias a los amigos economistas que trabajan en los grupos interdisciplinarios, digo, ¿qué es el riesgo país? El riesgo país es un índice que se elabora en función de las ventajas que tienen los capitales buitres, se llaman hoy, de invertir o no en un país. Es decir, a los capitales buitres ya no les convenía invertir en Argentina, lo cual era maravilloso para los argentinos finalmente. Pero si esto lo presento como riesgo país, estoy montones de señoras amas de casa que no tienen la menor idea de qué es el riesgo país, por supuesto estaban aterrorizadas si hubieran aceptado muchas políticas francamente negativas para su vivir, porque la realidad estaba determinada por este presunto dato. Donde nosotros vemos esto, tenemos que preguntarnos siempre quién generó el dato, qué pregunta se hizo, cómo llegó a la existencia, cómo me afecta. Todas preguntas que en los paradigmas tradicionales no existen. Ahora bien, tenemos
que ser cautos. Esto no quiere decir que el dato sea falso, el dato era perfectamente verdadero y generado honestamente de entre los criterios para generar esa clase de datos. Yo no discuto la veracidad del riesgo país, discuto la pertinencia, discuto la relevancia, discuto el criterio con el que fue producido y discuto el hecho de que es un índice para mejorar nuestros modos de existencia como colectivos. Es un índice para mejorar las ganancias de las grandes corporaciones internacionales. Ahora, ese índice es un índice, pero ya le he quitado el valor sagrado. Ya no es una descripción objetiva de un estado del mundo, sino el producto de un modo de interactuar en función de un conjunto de preguntas, preocupaciones, intereses que alguien ha generado. Entonces, me gustaría que veamos quiénes son los grandes ausentes del pensamiento de la simplicidad. Para empezar, por supuesto, el observador. Yo creo que todavía pongo el observador por costumbre, pero no es el observador, es el sujeto vivo, interactivo. Sería muy largo, creo que por eso pongo el observador todavía, el sujeto vivo, interactivo, afectivo, las conexiones, todo lo que venimos llamando hasta ahora como los contextos, las mediaciones, y este punto es fundamental. ¿Por qué pongo conexiones y también mediaciones? Muchos de los que están empezando a caminar, a entrar en este universo de la complejidad, empiezan a ver las conexiones. Pero ¿qué pasa? Ven las conexiones como relaciones externas, porque el modelo en el cual venimos siendo educados, en general nosotros hablamos del contexto como algo que rodea a un texto o a una situación, pero donde las fronteras entre algo son fijas. Este es el texto y este es el contexto. Desde la perspectiva de la complejidad no hay esta separación entre texto y contexto. Ambos se configuran mutuamente, no es que están confundidos tampoco, sino que hay una configuración activa entre el texto y el contexto. Claro, las publicaciones de la era de la simplicidad en la imprenta, una vez que el libro está impreso, salvo que venga la lluvia y lo moje, algo que a mí me ocurrió porque cayó una lluvia muy grande sobre mi biblioteca, que fue una suerte porque tiré todos los apuntes de la facultad y yo guardaba como esas cosas que uno le da pena tirar, que en algún momento está muy bueno. Entrar a la complejidad es también desaprender, es también desadaptarse de ciertos modos y prácticas. Entonces, claro, si viene la lluvia, el texto y el contexto se confunden inevitablemente o se funden de nuevas maneras. Pero si nosotros estamos, por ejemplo, pensando en objetos digitales, el texto y el contexto se están produciendo mutuamente todo el tiempo y esas barreras crean nuevas formas de producir sentido. Entonces el punto central de la noción de mediación tiene que ver con comprender que el contexto no es lo que nos rodea, sino que nos atraviesa, que nosotros somos partícipes activos de una red de conexiones que está permanentemente transformándonos y donde nuestra actividad es transformadora de esa red. Esto nos voy a pasar. Entonces, uno de los aspectos centrales de esta forma de presentar la complejidad como es infinita puede ser presentada de infinitas maneras. Distintos autores en distintos modernos han enfatizado un aspecto u otro. Yo creo que en este momento, no siempre, porque es también en cada momento qué quiero enfatizar. Yo creo que el aspecto de las conexiones como mediaciones, de la capacidad de ver las transformaciones y de la capacidad de ver la existencia, no como un ser eterno e incambiable, el famoso ser parmenidio que nos acompaña hasta la actualidad en nuestra cultura,
sino un permanente devenir en los encuentros donde somos afectados y afectamos a los otros, ¿no? Sí, mi próximo libro, cuando tenga tiempo de escribirlo, será del mundo mecánico al universo afectivo, porque la complejidad no es una trama abstracta, no es una nueva geometría. Cuando hablo de estética no hablo de líneas, sino que estoy hablando de modos de conectar, donde todo lo que ocurre nos afecta y todo lo que producimos afecta a esa trama en la cual nosotros convivimos. La noción de convivencia es absolutamente clave en los problemas de la convivencia, desde las formas de complejidad que me parecen hoy más importantes para promover en nuestros colectivos. Y para ello tenemos que aprender que somos ciegos a nuestra ceguera. Esto nace de un experimento en que si uno mira, no lo van a poder hacer porque para hacerlo tendríamos que tener otra proporción, pero básicamente es que si uno mira la estrella fijamente a una cierta distancia, el círculo desaparece. Casi todo el mundo ha tenido alguna experiencia de esta. Por ejemplo, en el espejo retrovisor, cuando aparece una motocicleta o una bici, uno dice, ¿de dónde salió esto? Porque no lo habe... Bueno, las bicicletas, esto es un problema muy serio del organismo, en general no las vemos. En muchas situaciones desaparecen de nuestro campo perceptivo porque están en ese punto ciego. La fisiología rápidamente, como paradigma bien constituido, explicó este fenómeno. El nervio óptico, cuando ingresa en la retina, en esa zona no hay células activas y por lo tanto no se produce visión. Pero un pensador magnífico, que también creo que es otro de los padres de la complejidad desde otra vertiente, pero que confluye maravillosamente con Morin, que es Ken von Förster, se hizo otra pregunta. ¿Por qué no vemos que no vemos? Porque el punto ciego está ocurriendo todo el tiempo. Y sin embargo, nosotros no tenemos una experiencia visual de este tipo. No vemos que no vemos porque estamos en movimiento, porque interactuamos. En cambio, si nos quedamos fijos en un solo lugar, y el conocimiento disciplinario es precisamente eso, nuestro mundo perceptivo va a empobrecerse y va a quedar con efectivamente un agujero que probablemente no veamos porque como todo el mundo va a ver lo mismo, vamos a creer que la visión es eso. Entonces, creo que la cuestión clave es cómo abrimos nuestros colectivos de investigación, de pensamiento, a este mundo de las percepciones sensibles, los afectos, las formas de expresión, la interacción, la construcción colectiva, desde una perspectiva capaz de ver ese devenir de la vida que no está, como dijo muy bien el doctor en su presentación, separada en compartimentos estancos como nuestras academias, sino permanentemente activa y viva en interacciones que no están definidas en ninguna dimensión, sino que donde toda la experiencia confluye para producirlas. Bueno, de mi parte ya me gustaría ir terminando aquí para dar espacio a las preguntas, a los aportes que ustedes quieran realizar. Damos un pequeño espacio de preguntas por si alguno de ustedes quiere interactuar con la doctora Denise. Buenos días, muchísimas gracias por la exposición. A mí me inquieta y me llama la atención cómo se está retomando el pensamiento spinoziano. Y me gustaría si nos pudiera explicar brevemente al respecto. Spinoza es un autor del siglo XVII y la experiencia de la lectura de Spinoza es ardua, es difícil. Pero creo que puedo proporcionar así en el breve tiempo que podemos estar juntos para esta conversación
Una metáfora que me parece interesante. En el tiempo de Spinoza, en el siglo XVII, era imposible pensar sin tener como referente a Dios. Piensen ustedes que recién, en 1802, se produce la primera publicación de lo que nosotros llamaríamos científica, es decir, donde no se refiere a Dios. Es una publicación de Laplace sobre la revolución de las orbes celestes, y cuando se la dedica y se la presenta a Napoleón, que tenía un muy buen nivel científico, Napoleón ojea el texto y le dice: pero usted no refiere a Dios. Y Laplace le dice: me pareció una hipótesis prescindible. ¿No? Esto es 1802, siglo XIX. En el siglo XVII Dios no era una hipótesis prescindible. Y Spinoza hace algo extraordinario, y es el motivo por el cual para mí es un padre de la complejidad, y alguien que exploró la complejidad de una forma complementaria muy rica a Edgar Morin. Él hace lo siguiente: él reinventa a Dios, no discute a Dios, sino que reinventa a Dios. Y él dice, la operación es tan sencilla como esto: Dios igual naturaleza. Leída desde el siglo XXI, hay que hacer una observación, porque desgraciadamente las organizaciones que se llaman o autotitulan ecologistas han reducido la naturaleza a los delfines. Y entonces, esto es peligrosísimo, porque el ecologismo es hoy una de las fuentes fundamentales de sostén del dualismo, cuando debería, o uno esperaría o desearía que fuera lo contrario. Entonces, esa naturaleza de Spinoza es el universo en su totalidad, todo lo que existe. Inclusive, ya que me haces y te agradezco esta pregunta, la arquitectura del pensamiento espinosista creo que es la herramienta más potente para la superación de las dicotomías. Por ejemplo, la dicotomía cultura-naturaleza, porque esa naturaleza que él hizo igual a Dios incluye la cultura. No es algo. Y ahí fíjense que la palabra cultura hemos olvidado. A mí me sorprendió muchísimo cuando hace unos años me di cuenta que viene de cultivo. Porque todo lo que tenga que ver con la naturaleza ha sido expulsado de la cultura. Y esto es parte también de los modos en que se constituyen nuestros colectivos disciplinarios. Entonces, la naturaleza espinosista incluye absolutamente todo lo que existe. Ahora bien, ese todo lo que existe, igual a Dios, hacer esa operación, yo diría, es como tirar del mantel de una mesa, y con solo esa operación uno destruye toda la concepción de la teología de un Dios trascendente. El Dios que es toda la naturaleza se vuelve un Dios inmanente. Y esa naturaleza necesariamente es una naturaleza cambiante, dinámica. Entonces, el aspecto central de Spinoza es que en esta operación configura una única naturaleza, una naturaleza completamente conectada, una naturaleza que es dinámica y en la que el ser humano está embebido, no enfrentado como en el mundo cartesiano. Estos serían los elementos, a mí me gusta hablar de arquitectónicos, pero tal vez el término configuración pueda ser mejor. Es la configuración y la herramienta central que da el pensamiento de Spinoza en cuanto a la comprensión de la estructura del mundo, del conocimiento. Y el otro aspecto central es que ese universo efectivamente es afectivo. Nosotros heredamos una concepción de materia, no solo del newtonismo, sino ya desde Aristóteles. Nuestra concepción de materia, ponemos materia igual inerte. Es más, es muy común hablar de la materia bruta, ¿no? La materia es inerte. Spinoza es tal vez el primer autor y uno de los poquísimos en nuestra cultura que habla de que en toda su filosofía no existe algo inerte. Todo está animado. Por eso muchos lo acusaron, porque hablar de esta manera es ser animista.
Sin embargo, la física contemporánea es animista, porque nadie llegó jamás a esa famosa partícula elemental autoportante fija, sino que todo lo que encontramos son patrones de interacción. Y entonces me ayuda tu pregunta para avanzar un poquito más en un aspecto que me parece muy importante, y es que si nosotros logramos ver la actividad de la materia, algo que hizo Einstein en su famosa ecuación, ¿no? E igual a m por c al cuadrado, es decir, la masa y la materia y la energía están relacionadas. No hay algo que es una materia inerte. En este sentido es muy interesante. Toda la física del siglo XX, no es casual que Einstein también, cuando le preguntaron si creía en Dios, dice, en todo caso, en el Dios de Spinoza. ¿No? Einstein fue un profundo espinosista en todas sus producciones, como lo fue Freud también. Marx. ¿No? La influencia de semejante pensador es muy interesante. Y es muy interesante para mí también en qué lugar lo abandonó cada pensador. Porque es tan potente la construcción completa en Spinoza que ninguno de los pensadores modernos pudo mantenerse dentro de ese espíritu. Y probablemente sea por algo que Spinoza logró hacer y ninguno de ellos hizo, y es no producir teoría. Spinoza genera un campo de producción de saberes, una arquitectura del pensamiento abierta. Cuando uno produce teoría, en el sentido estricto de los paradigmas de la simplicidad, cierra. ¿No? La teoría llegó un momento, voy a dar este ejemplo. Una vez con von Glaserfeld, uno de los padres del constructivismo radical, un construccionista social le discutía en un congreso, ¿no? La verdad que no tenía mucho sentido lo que hacía, y Glaserfeld le decía, todo lo que dice está muy bien, pero no me ensucies mi modelo, ¿no? Es decir, en cierto sentido, cuando uno está hablando de algo, no puede hablar de todo lo demás al mismo tiempo, ¿no? Morán lo dijo muy claramente, pero no todo el mundo lo entiende del mismo modo. Necesariamente todo saber humano es incompleto. Algo que el modelo teórico ni acepta ni soporta. Ahora bien, esta forma de comprender la incompletud a mí me resulta peligrosa a veces, porque parecería que entonces siempre nos falta algo. Y voy a relacionar esto con lo que planteé recién de Simon y Charles. Simon y Charles, cuando desarrollan este experimento del gorila, se la pasan llorando todo el resto del libro, porque no solo porque nuestra intuición y nuestro cerebro no se callan, sino porque ellos esperarían que la atención fuera completa, y lo que se dan cuenta a través de todas sus investigaciones es algo que, repito, mi abuela ya sabía, es que la naturaleza de la atención es ser incompleta. Es decir, si estoy atendiendo a esto, no puedo estar atendiendo al mismo nivel y del mismo modo a aquello. Por suerte somos bastante multitasking, ¿no? Pero no somos infinitamente multitasking, porque si no, no existiría la atención. La atención es justamente la generación de una diferencia que pone algo en foco, y cuando algo entra en foco, otra cosa queda fuera. Esto no hay nada que lamentar, no hay una incompletud en el sentido de falta. El conocimiento humano en cada momento no le falta nada, es lo que puede ser en función del modo de interacción. Lo que no puede ser nunca es total. Entonces, la complejidad también, cuando es practicada y no solo discurseada, es un antídoto contra el totalitarismo. Es la comprensión vital de que esto que yo estoy viendo y la manera en que lo estoy expresando y concibiendo existe, es legítimo, pero ella puede estar viéndolo de otra manera muy diferente, también real, también legítima, y en todo caso la pregunta siempre abierta es cómo convivimos. Porque lo que no puede tener la complejidad es un credo, ¿no? El credo de las buenas intenciones.
Mi punto de vista puede estar muy enemistado con algunos puntos de vista. Cuando yo miro el mundo, pongamos en mi país, no lo miro del mismo modo que los represores y torturadores de la dictadura. Y yo estoy convencida que ellos reprimieron y torturaron. Y ellos quieren hacernos creer que no es el caso. Entonces, entre los distintos puntos de vista está siempre abierta y siempre presente una tensión que no puede resolverse y que nuestra cultura intenta totalitariamente resolver bajo el criterio de totalidad. En este sentido, Spinoza tiene la virtud de generar una herramienta de conocimiento sin generar doctrina. Y creo que también es lo que hace Edgar Morin. O por lo menos, esto no quiere decir que algunas personas lean el pensamiento de Morin como doctrina, y yo creo que existen esas personas. Yo creo que Edgar Morin también promueve un modo de construcción de saber que está siempre abierto a la producción, a la creación, y a la creación y la diversificación. Hay una arquitectura del saber. Los tres principios del pensamiento complejo que él plantea están siempre abiertos a producir, no son doctrinas, son herramientas de pensamiento. ¿Se entendió la respuesta? Bueno, ha sido muy reconfortable escucharte. Me llama mucho la atención cómo incorporas la noción de la estética en el pensamiento complejo, cuando esta noción, más que caracterizar al pensamiento científico, ha caracterizado la producción artística. Es decir, en el ámbito científico muy pocas veces se habla de la estética. Entonces, no sé si pudieras profundizar un poco más sobre esta cuestión de la estética, que me pareció maravillosa. Yo creo que se habla más de lo que se escucha. Y se habla porque de las cosas interesantes muchas veces no se hablan en los papers, ¿no? Y como también vamos construyendo colectivos que son lectores compulsivos de papers y luego no leen otras cosas, se pierden eso. Pero si vos lees a todos, los pensadores de la física cuántica, no hay uno solo que no refiere a la experiencia estética y al valor de la estética en la producción. En la física es algo permanente, en la matemática es algo muy común. Y de muchas maneras nosotros referimos a la estética, a veces sin nombrarla, porque precisamente dentro de los modos de construcción de saber científico, hay todo ya una corriente muy importante de pensadores que empezó a trabajar sobre uno de los grandes mitos. Para construir la idea de la objetividad, no solo hay que tener un protocolo de mirada que constituya un punto de vista único y cejado y al mismo tiempo invisibilizado en su sesgo, sino que hay que construir un protocolo de escritura. El paper es una máquina de normatización. Derrida trabajó esto de una manera muy linda. Él retoma un concepto de Nietzsche que a mí me gusta mucho, que es el de afabulación. Él dice que el paper científico existe como tal porque se ha generado como un proceso de afabulación. Es decir, se inventa como un tipo de narración. Cualquier paper, cualquier escritura es una narración. Creo que ese es un punto de partida en el que podríamos acordar. Bueno, el paper científico es la única narración que existe en las culturas, por lo menos hasta donde yo pude estudiarlo, y creo que es bastante amplio, que no reconoce ser una narración, que cree que no tiene una retórica. Retórica es lo que hacen los poetas. En cambio, lo que hacemos los científicos es una descripción directa de la realidad que no es atravesada por la retórica. Sin embargo, cuando uno estudia la historia de la ciencia y ve la historia de los papers científicos y cómo aparece un modo de construcción y legitimación en él, particularmente a partir de Boyle, vas a encontrar toda una estética. La estética se expresa, no se dice. Esto es un aporte para mí muy importante de Wittgenstein. Wittgenstein hizo una distinción muy fuerte entre el decir y el mostrar. Los científicos, cuando hablan, no dicen que narran, dicen que describen. Ahora, cuando yo los escucho una narración
como la que hace cualquier otro, solo que esa narración niega ser una narración. Y hay dispositivos estéticos específicos para hacer esto. Por ejemplo, prohibirte hablar en primera persona. Todos hablamos en impersonal o plural majestático, lo cual, fíjense qué interesante cuanto a la imposición de una verdad a otros colectivos. La estrategia retórica del paper científico es tan poderosa que nosotros tenemos jurado y censura previa. Nadie puede escribir un paper científico por fuera de las normas establecidas en la X o Z publicación donde quiera publicar. Por suerte, otra de las virtudes contemporáneas es que estamos compartiendo el saber de muchas otras maneras a través de Internet, y mucha gente se estamos escribiendo de otras maneras diferentes, explorando posibilidades, y explorando también la relación ética, estética, política, que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, los físicos, esto que a Einstein en particular, voy a dar este ejemplo que es muy bonito, cuando a Einstein le preguntan ¿qué fue lo que lo llevó a desarrollar la teoría de la relatividad, ¿no? ¿Qué fueron esas cosas que lo impulsaron, ¿no?, ante una teoría tan bella, tan bien impuesta como la newtoniana? Hablar de la belleza de la teoría es muy común en física. Y Einstein dice que había algo estético insoportable en la teoría de Newton. Esta es su respuesta. Ahora, cuando Einstein publica, no dice esto, porque en las publicaciones esto no entra. La publicación es una criba fundamental que determina una ética, estética, política en sí misma. Entonces el trabajo colectivo en construcción de nuevos modos de publicación, fíjense que publicación tiene que ver con hacer público, no con escribir. Lo que importa de nosotros, porque además casi todos nosotros somos pagados por los impuestos de toda la comunidad, lo que importa es cómo hacemos público nuestro saber. Y que nos demos cuenta que el paper es una retórica. Esto no lo vuelve malo, lo vuelve una retórica entre una infinidad de variedades retóricas. Pero solo cuando somos conscientes de este aspecto podemos trabajar sobre él. Si no, creemos que realmente eso es el modo de escribir el mundo. Y claro, es el modo de escribir el mundo cuando yo utilizo esta retórica. Porque si en vez de decir se sabe, yo digo encontré mi experiencia, otro me dirá, bueno, yo voy a buscar. Eso es lo que inventó Boyle, la idea de una experiencia normatizada y de una expresión normatizada de la experiencia. Y si ustedes se molestan en leer a Galileo, que recomiendo enormemente, van a encontrar un escritor delicioso, un polemista muy agudo y un publicitario extraordinario. Solo que se le fue un poco la mano y el personaje que él inventó en sus diálogos, porque escribía diálogos, no papers, para tratar de seducir a un público, porque escribía en italiano y no en latín, porque quería nuevos interlocutores. El personaje, que es el más tarado de todos, lo toma del Papa. Ese Papa, que lo admiraba enormemente a Galileo, y una de cuyas obras se llama Adulatio Perniciosa. De tanto que lo admiraba, escribe una adulación que él hasta él mismo lo concibe como pernicioso. Cuando se ve reflejado en el mayor tarado de los diálogos de Galileo, se ve muy tentado a llevarlo ante el banquillo de la Inquisición. Pero lean a Descartes, el invento del paper es muy interesante seguir. Hay varios investigadores, Chapin, por ejemplo, que han trabajado muy específicamente en ver cómo se construye la retórica del paper. Y esa retórica tiene su estética también. Que esa estética puede o no ser, digamos, que nos complazca es otra cosa, pero sin duda es una estética. Sí. Ahora que comentar la idea del paradigma de la complejidad,
En una de sus pláticas, Edgar Morin, él manifiesta que no se siente muy gusto con el tema del paradigma, sino más bien con la idea de una ética, pensar la complejidad más como una ética que como un paradigma. Y en este sentido valdría la pena revisar algunos de los principios en los que se podría sustentar esta ética. Uno de esos me parece muy valioso que comenta cuando tiene que ver la aceptación de la diversidad de formas de ver un solo fenómeno, y que eso depende de cada sujeto y más bien cómo aprender a convivir con el otro a pesar incluso de esas diferencias, porque un riesgo al que nos lleva a la complejidad es justamente al caer en la seducción de la subjetividad extrema, porque cuando decimos pensar el fenómeno del contexto, no es que exista un contexto, el contexto es una construcción también del sujeto, ¿no? Entonces, es en los múltiples contextos en los que se encuentra el fenómeno y que es tan múltiples como las personas que lo están viendo. De hecho, Von Foster, en el libro de La semilla de la cibernética, que es donde aparece también el experimento habla de cómo con una fotografía, si se la mostramos a un público que nos la describa, la descripción nos puede decir más de cómo es la persona a de cómo es la fotografía. Lo mismo pasaba hace un momento con la fotografía esa de Marilyn y Einstein, ¿no? Yo me quedaba viendo y pues no encontraba a Marilyn porque esperaba ver a Marilyn más bien en la fotografía clásica donde se explica. Que eso lo que más bien refleja es una experiencia que uno tiene a partir simplemente de leer una palabra que lo remite a todo un conjunto de experiencias que son las relaciones de nosotros con la realidad. Y justamente volviendo a la parte de la ética, estas diferencias se resuelven en un principio que yo le denominaría principio, que es el principio de la dialógica de Morin, que consiste en cómo ver la complementariedad ahí donde solo aparecen contradicciones. ¿Sí? Y esto, si lo vemos más como un tema más de largo aliento, pues viene desde la antigüedad también, o sea, desde Protágoras, los debates entre Protágoras y Platón, ¿no? O sea, justamente lo que tenemos nosotros instaurado es un modelo y una estructura parmenidiana, platónica, aristotélica, que recorre toda la historia del pensamiento occidental, ¿no? Pero que excluyó justamente toda una serie de planteamientos muy interesantes. Por ejemplo, la perspectiva de Protágoras, ¿no? Donde el sujeto es la medida de todas las cosas, y que incluso retoma una buena parte moral de esas teorías. Por ejemplo, a teoría cuando dicen la dialógica no es otra cosa, no podría ser otra cosa que la dialéctica de Hegel. Dice, si vamos a compararlo con una dialéctica, me gustaría más que la comparar con la dialéctica de Heráclito, ¿no? Porque en la dialéctica de Heráclito estaba justamente el debate con su contemporáneo, entonces parmenidiano, que si hubiera triunfado definitivamente la lógica de Heráclito, no tendríamos la lógica científica tradicional, que es la que nos ha metido en ese pensamiento simplista, ¿no? Entonces me gustaría más, así como que nos ahondaras un poco más desde la perspectiva de la complejidad, pero desde un punto de vista ético, las implicaciones y sus principios, para no caer también en la seducción de algunas otras ideas que pudieran ser caer en la subjetividad. Hay dos cosas muy lindas de las que has dicho. Yo creo que he tratado de plantear lo mejor que puedo, voy a profundizar en ello, esta idea de que el conocimiento no es objetivo ni subjetivo, sino interactivo. La noción clave para mí de la complejidad, que está dada
en esta noción de conexiones tomadas como mediaciones, es decir, dinámicamente, es la de interacción. Y yo también noto, y coincido plenamente contigo, el peligro del subjetivismo. Y eso hace también incluso brechas dentro de los pensadores de complejidad, que la gente de ciencias duras está por un lado y la gente de ciencias humanas por el otro. Incluso allí cuesta encontrar ese lenguaje común, porque no se logra tan fácilmente, porque puede lograrse desde luego, pensar el mundo desde la interactividad. La interactividad nunca, para ningún sujeto, es plenamente subjetiva. La noción de subjetividad nace junto y morirá junto con la de objetividad, porque es su contraparte, ¿no? Cuando Descartes inventa el sujeto, inventa también la objetividad. Yo en algún artículo digo, inventa el sujeto para meterlo debajo de la alfombra. Lo inventa, pero luego no le deja hacer nada. El sujeto, la subjetividad no interesa. En cambio, desde la perspectiva de la complejidad, para mí un aspecto muy importante es la construcción de una concepción de su sujeto también compleja, donde el sujeto no es el que porta una subjetividad, sino un nodo de una trama que está siendo permanentemente configurado al mismo tiempo que activamente configura su mundo. Por eso coincide mucho con Morán. En muchos de sus trabajos él fue dejando de hablar, por ejemplo, de la emergencia y hablar de coemergencia, dejar de hablar de la adaptación y hablar de coadaptación, para ver simultáneamente esta dinámica de enlace que produce todas las entidades del mundo en esa dinámica. Y la implicancia ética de esta forma de mirar es crucial, porque el otro nunca es absolutamente ajeno. El otro me configura y me conforma. Y esto también es spinoziano. El darnos cuenta de que el otro no es, como diría Sartre, ¿no? El infierno son los otros, sino que el otro es parte mía. Yo soy parte de él. Bueno, siempre uso un gran, maravilloso poeta mexicano, Octavio Paz, ¿no? Porque no soy sin otros. Entonces, esta ética de la comunidad en la diversidad, porque ahí es, yo creo, el punto, y me gustó mucho todo lo que has planteado, la diferencia entre la dialéctica hegeliana y la de Heráclito, y por qué Morán se siente mucho más afín con Heráclito o con Spinoza que pueda sentirse con Hegel o con Marx inclusive, ¿no? Porque esto cambia también a lo largo de la vida de Morán, y es precisamente la idea de que en un universo que está permanentemente produciéndose a sí mismo, la noción de autoorganización ya existe en Spinoza, ¿no? Ese Dios que las iguala a la naturaleza es causa de sí mismo, y por lo tanto es causa de sí mismo eternamente. Siempre hay una producción continua desde esta perspectiva inmanente, y desde esta perspectiva inmanente nunca hay una superación, como lo hay finalmente en el modelo hegeliano. No se llega a ninguna superación. Lo que hay es una diversidad configurativa que está siempre en tensión y está siempre en evolución, no entendiendo la evolución como la llegada a un punto de superioridad, sino despliegue y transformación. Y yo creo que estos elementos en sí mismos son éticos. Y creo que Morán lo ha comprendido de una manera muy rica, porque justamente no produce doctrina, no produce moral, ¿no? Creo que la distinción entre ética y moral es una de las claves de la complejidad. Así como no buscamos producir doctrina, sino generar pensamiento, no establecemos mandatos, ¿no? Los principios no son órdenes o obligaciones, son modos de existir, a lo que uno puede no plegarse si quiere vivir de esta manera. Pero si uno quiere vivir de esta manera, el principio dialógico es central. Pero no es central porque es un mandato, es central porque si el otro me constituye, efectivamente mi forma de producir con él es el diálogo.
porque incluso en el otro de uno mismo, ¿no? Creo que no da una conferencia para todos los temas interesantes, pero una de las formas de construcción sentido de esto que llamamos simplicidad en su productividad cultural ha sido la unificación del ser humano en un yo totalitario y esencial. Si nosotros abrimos a la complejidad, esta también está en Spinoza, si uno abre la complejidad, no existe algo que es una unidad, sino que toda unidad se está configurando permanentemente y toda unidad es variable y heterogénea, al modo de la unidad múltiple de Moreno. Pero estos no son mandatos, hay una comunidad estética y ética entre la ontología y las formas de vida. La ética deja de ser una moral para ser la expresión de un modo de existencia. Y yo creo que en esto coincido totalmente con Morán. La complejidad efectivamente es una ética y no es algo que esté finalizado, sino que está algo permanentemente produciendo. Para mí es muy importante enfatizar el aspecto dinámico de la complejidad, ¿no? En el sentido de que si pensamos una red, no es una red fija, las conexiones no son externas, son constitutivas y todo está configurándose permanentemente. Por eso me gusta hablar de los infinitos rostros de la complejidad. Y reconocer, y el otro aporte de Moreno, que para mí es muy importante, dice, de los inicios, ya Moreno creo que es el único pensador que lo dijo bien explícitamente. Él, en el primer tomo del método, hace algo extraordinario. Ya Aristóteles hablaba de que el todo es más que la suma de las partes. Pero Moreno es el único autor contemporáneo que destacó el hecho de que el todo es menos que las partes, simultáneamente. Y destaca, a partir de esto, toda configuración, es una configuración tensa, ¿no? Al mismo tiempo que uno, al estar con otros, al unirse con otros en colectivo, gana grados de libertad. Es decir, en este grupo, con este encuentro, aquí en el Ciencias yo puedo cosas que en otro grupo, en otro lugar, no puedo. Tengo nuevos grados de libertad a partir de la unión. En los paradigmas de la simplicidad es al revés. Cualquier unión quita grados de libertad. En la complejidad no. La unión aumenta los grados de libertad, pero también los disminuye, porque lo que yo podía acá, no puedo acá. Entonces, en este sentido, la noción de tensión y la capacidad de dar cuenta del aumento simultáneo y la disminución de los grados de libertad hace a otra forma de entramarnos en los colectivos y de plantear la convivencia. El objetivo de la convivencia es el aumento de la potencia de todos los que participan en ella y no la paz, porque la paz es la anulación de la diferencia. Por supuesto que hay algunas filosofías orientales, sobre todo, que no toman la paz en este sentido, pero nosotros que venimos de una cultura de demonización del conflicto, Edgar Morin fue uno de los primeros y más firmes pensadores donde habla del valor productivo del antagonismo. Y creo que es uno puede encontrar la ética, y es muy interesante, no separada de la ontología, y en esto son comunes Morin y Spinoza, sino en una armonía entre la descripción ontológica y la descripción ética, precisamente porque no es una moral, no es el deber ser, es una consecuencia de nuestro propio modo de existencia. Eso es un poquito. Bueno, yo no soy doctora por tiempo, hasta donde tengo entendido, continuará el seminario en un momento más. Los que estén interesados, no sé si tengan a las 2:30 está programado en la sala de gobierno el seminario sobre el tema. Entonces, agradecería mucho a ustedes, a la doctora en especial, todo este rato que seguramente fue para abrirlo. Muchas gracias. Perdón, a continuación se le va a entregar reconocimiento a la doctora por su participación.
Bueno, en nombre también de estas tres comunidades. En tensión, CUSUR, CUSEA y CIESAS, y que estaremos en el seminario enseguida, y que agradezco muchísimo la cooperación, la colaboración en nombre de todos nosotros, esta constancia. Anaís.